Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda el doctor, buenas noches ya. Les saluda el doctor Javier Huancahuari. Los casos que tenemos el día de hoy es uno que podemos tomar como despido incausado, fraudulento y nulo, ¿no? Y el otro es la prórroga de la suspensión perfecta y el otro es criterios adicionales de la aplicación del trabajo remoto. El primer caso que podemos tomar es el despido incausado. Eh, En el despido incausado, el despido incausado, su mismo nombre lo dice, es que no tiene ninguna causa por el cual el trabajador ha sido despedido o desvinculado de la compañía, ¿correcto? Es el despido que efectivamente se produce de manera verbal, ¿no? O de manera verbal, ¿no? O también efectivamente mediante una comunicación escrita que probablemente pueda hacer, pero sin que el empleador le haya comunicado alguna causa alguna derivada a su conducta, ¿no? O a su labor que justifique evidentemente el despido, ¿no? Le escribe, le manda un correo, le manda un mail, le dice, ¿sabes qué? Cumple la formalidad, ya no quiero que vengas a la compañía. Pero le puede decir de manera verbal o escrita, la única manera de desvincular a un trabajador de su relación laboral es a través de, o sea, legalmente la ley de productividad y competitividad laboral nos da dos supuestos, por su capacidad y por su conducta. En este caso concreto y a través también de un incumplimiento de su reglamento interno, ¿no? Que efectivamente tiene cada compañía, ¿no? Sus por tener una falta leve, una falta media y una falta grave, ¿no? O por no poder ya sostener la relación laboral, ¿no? Que se haga insostenible. Entonces, esto es lo que puede hacer un despido incausado. Llevándolo al caso de hoy por hoy de la pandemia, para ponerle un poquito más de toque a estos casos, eh, podemos decir nosotros que el despido incausado es porque le emiten una carta sin un medio probatorio que el trabajador tiene la enfermedad del COVID, ¿no? Porque efectivamente lo ve tosiendo de repente, que puede ser gripe efectivamente, pero sin ninguna justificación alguna le envía una carta y le dice, mejor no vengas a trabajar porque pienso, creo que tienes el COVID-19, ¿no? Entonces, eso calzaría, por ejemplo, con un despido incausado, ¿no? Efectivamente, el trabajador podría presentar su demanda de reposición. Dentro de la demanda de reposición puede pedirla dentro de los 30 días hábiles y dentro de esos 30 días hábiles, naturalmente, presentar su demanda de reposición eh, dentro del proceso judicial. La empresa tendrá que justificar, evidentemente de manera objetiva, que lo ha despedido mediante una causal válida, ¿no? Como no lo va a poder hacer, el trabajador volverá. Si tiene un buen abogado que los represente, por estrategia legal, como pretensión accesoria a la principal, tendría que pedir la indemnización de daños y perjuicios, con la finalidad que lo indemnicen por el daño moral y por el lucro cesante. Si bien tengamos en cuenta que solamente el único despido que produce eh, el, el reintegro de remuneraciones devengadas es el despido nulo, que es bajo números clausus, en el Perú ni el despido fraudulento ni el despido incausado, efectivamente, por ley, de manera accesoria y automática te pagan los devengados, las remuneraciones acaecidas, ¿no? De esto no estoy de acuerdo porque ya tenemos una sentencia de de la Corte Interamericana en el cual fue Perú versus los trabajadores que fueron despedidos
del tribunal, y en el cual la sentencia menciona sobre que el tipo de despido que el Estado tendría que reponer las remuneraciones acaecidas, efectivamente, y ya estaba sembrando un precedente. Lamentablemente en el Perú no se está cumpliendo. Si tienen un buen abogado podrían plantearlo efectivamente como un control de la convencionalidad, ¿no? Primar la convención en este tipo de despido y pedir las remuneraciones acaecidas. Pero la Corte Suprema ha dado una luz, ¿no? Un brote de luz en ese oscuro camino que existe en el tema de los devengados. Ha dicho que no se les va a entregar como devengados, lo que se va a entregar es por lucro cesante, ¿no? Que las remuneraciones acaecidas van a ser el equivalente al lucro cesante. Efectivamente, bajo medio probatorio alguno, pues, hay que presentar la boleta para poder acreditar la remuneración mensual que estaba recibiendo el trabajador y la remuneración acaecida, que va a ser el equivalente, no se va a llamar remuneración, se va a llamar efectivamente lucro cesante, y el juez tendrá que efectivamente, ante un principio de equidad, entregar por lucro cesante el equivalente a las remuneraciones acaecidas, ¿no? Y también plantear la demanda del daño moral, ¿no? Depende de cada empleador. También hay jurisprudencia que dicen que en el tipo de despido se presume el daño moral, o hay jueces que señalan que quieren buscar una prueba. Recomiendo de repente llevar al trabajador a un psicólogo a pasar un examen médico para poder justificar el monto requerido en el proceso efectivamente judicial. ¿Sí? Eh, bueno, en ese extremo tenemos el despido incausado, ¿no? Y hemos señalado un punto muy importante sobre la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Ok, para no fallar al enfoque laboral peruano, vamos con el segundo caso. El segundo caso es la prórroga de la suspensión perfecta, ¿no? Valga decir que no estamos de acuerdo con el decreto de urgencia 038-2020, en el cual ese decreto de urgencia no tiene una base constitucional para iniciar. ¿Y cuál es el lineamiento que de repente, en este caso, el ponente ha tomado? Y lo venimos trabajando en una demanda posiblemente presentada este mes o el siguiente, una demanda de inconstitucionalidad, en el sentido de que la norma ha señalado, ha dividido dos criterios para tener la suspensión perfecta a los trabajadores. Número uno, eh, número uno, ha señalado que se va a dar una suspensión perfecta cuando existe un estado crítico de la compañía, ¿no? Este estado crítico efectivamente tendría que demostrarse o en un supuesto también señalado que efectivamente que el trabajo que realiza el trabajador no podría ser remoto, ¿no? Entonces, en esos dos campos se podría dar la suspensión perfecta. Ahora, efectivamente el empleador presenta la suspensión perfecta ante la autoridad de trabajo, el Ministerio de Trabajo, y la ley lo que ha señalado efectivamente es entregar eh, un silencio, una aceptación por silencio administrativo positivo, ¿no? En el cual evidentemente eso va en contra de la ley de procedimiento, la ley 27444,
que es el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque la misma ley lo que está señalando en su artículo, y quien quiere puede revisarlo también. Me gustaría compartir pantalla, pero no puedo, no tengo esa opción. Señala lo siguiente, ¿no? Que solamente puede existir el silencio administrativo positivo siempre que no se afecten derechos de terceros. Artículo 33.4, sí, por favor, de la ley 27444, régimen de procedimiento de aprobación automática. Entonces, en este caso tenemos a la ley y tenemos al decreto de urgencia. Entonces, la ley señala que no se puede dar una aceptación automática, un silencio administrativo positivo cuando se afectan derechos de terceros. El decreto de urgencia afecta derechos de terceros. Entonces, ese decreto de urgencia está colisionando con la ley. Vayamos a clases de constitucional. Efectivamente, una ley está por encima de un decreto de urgencia. Entonces, efectivamente, en ese sentido, la norma, la ley es inconstitucional. Ok, ese es lo que nosotros hemos planteado, es que el trabajador, cuando le llegue la suspensión perfecta, que presente un escrito señalando que no está de acuerdo con la suspensión perfecta, y por A o por B, bueno, igual entregarán esa suspensión perfecta, pero plantearía una demanda judicial solicitando las remuneraciones dejadas de percibir porque esta sentencia, perdón, porque este acuerdo impuesto por el empleador, porque ya manifestó mediante una carta su descontento con la suspensión perfecta, es inconstitucional. Entonces tendría que efectivamente el juez tendría que analizar lo propuesto por la parte demandada en un proceso judicial y aplicar un control difuso, ¿no? Preferir la norma constitucional o preferir efectivamente la ley que está por encima del decreto de urgencia, ¿no? Ese sería el supuesto que podríamos aplicar. Ahora, el siguiente caso que nosotros tenemos el caso que han señalado los criterios adicionales a la aplicación del trabajo remoto. Eh, Tener trabajo remoto, efectivamente, todavía va a haber un tema de fiscalización por parte del empleador y va a haber sanción. Tener trabajo remoto no quiere o no señala o no mantiene la idea de que el trabajador se deslinde de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783. No lo señala en ningún momento. Es más, el decreto de urgencia 10-2020 rebustece la idea de que el empleador debe saber dónde labora el trabajador, en qué área exacta, porque no lo libera al empleador del principio de prevención, del principio de responsabilidad, del principio de garantía y del principio efectivamente protector, de todos los principios y de las capacitaciones que tiene que tener ante un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Trabajar en casa, evidentemente de una manera sedentaria, estar en una silla que de repente no puede ser ergonómica una silla, no puedes tener de repente todas las comodidades que te tiene que brindar el empleador para desarrollar tu labor, eso no lo libera de un tema de responsabilidad, porque el decreto supremo, el decreto de urgencia, perdón, 10-2020, ha señalado
que inclusive se considera como accidente de trabajo lo sucedido en el horario del trabajo remoto. Efectivamente, si el trabajador se lesiona, se cae, pasa un tropiezo, efectivamente tiene que informar de manera directa al empleador para que el seguro se active. Y efectivamente el empleador tiene que crear un sistema y prevenir estos riesgos que pueden existir, como creando, porque van a haber factores sociales, factores psicológicos, factores ergonómicos y entre otros. Hace un tiempo, hace como unos 15 días, escribí un artículo donde se podría señalar qué pasa si el coronavirus, si el trabajador adquiere la enfermedad ocupacional del coronavirus, ¿no? Digo ocupacional porque esto ya ha sido legislado y ha sido aprobado por el Congreso de la República que el COVID-19 es una enfermedad ocupacional. Entonces, ¿qué pasaría si el trabajador dentro del trabajo remoto adquiere el COVID-19, ¿no? Efectivamente, sería una enfermedad ocupacional, habría que demostrar la relevancia causal si efectivamente la adquirió dentro del trabajo o no. Efectivamente, tendríamos que analizar, ¿no? Mucho la función, mucho la labor, mucho efectivamente el lugar donde se encontraba, donde vivía el trabajador, porque tenemos por lugares nosotros sectorizados donde existe más coronavirus, inclusive hay una app del Ministerio de Salud donde te ubico cuál es el foco de riesgo y qué es lo que hizo el trabajador, ¿no? Porque fue algo que se pudo efectivamente, se pudo prever, más que todo en esta pandemia. Bueno, habría que analizar caso por caso, ¿no? No podemos, evidentemente, evaluar o responder o dar toda la responsabilidad al empleador, pero efectivamente, objetivamente hablando, sería una cuestión de, sería un tema de organización, ¿no? Para que responda por, por el mal manejo de salvaguardar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, yo me gustaría de repente escuchar cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener, cualquier tipo de duda. Eh, el Poder Judicial hasta ahora no trabaja porque evidentemente no hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo que avale, pero deberíamos hoy por hoy buscar una solución con las, con las, con la tecnología, ¿no? Las audiencias virtuales, los expedientes electrónicos. Creo que la pandemia ha atacado a todos y ha sido un cambio muy brusco para todos, para el 100%, ¿no? Y ha terminado de reciclar a los abogados de antaño, que no se llegaron a actualizar. Bueno, me gustaría de repente recibir un tipo de pregunta o duda que se haya quedado dentro de lo conversado el día de hoy. Pueden hacer sus preguntas en la parte izquierda. Bueno, entonces me toca agradecer a Renato Porras por la invitación, a Enfoque Laboral Peruano, siempre tratando de contribuir eh, a los cambios eventuales que existen en el derecho laboral y no va a ser el único, lo doy por hecho y por cierto, vamos a seguir cambiando a diferentes tipos de normas y bueno, ¿no? Gracias por la invitación. Me saluda Javier Huancahuari, abogado laboralista, eh, con maestría en la Universidad de San Marcos, grado de magíster en
la Universidad California Western School of Law y actualmente en Estados Unidos y actualmente doctorando en la Universidad de San Marcos. Eh, Muchísimas gracias por todo, gracias Renato, gracias Enfoque una vez más Laboral Peruano y gracias por su tiempo. Nos estamos viendo hasta otra ocasión. Gracias.